Entonces, yo decidí planear, como siempre lo hago, dejándome una semanita de colchón y que la semana 17 ya fuera tener ese último examen, ese último mini examen, lo que corresponda. Pero si algo llegara a pasar y me ocupo en una situación y nos vemos, tengo una semanita de colchón que permita poderme reacomodar en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, lo tengo que tratar de terminar a la semana 16, ¿sí? Y tener libres nuestros exámenes, nuestra quincena de exámenes parciales para que lo distribuyan ustedes en otra cosa. Vuelvo a decirles, esa semanita es como un resguardo que siempre procuro hacer en todos mis cursos. En algunos casos me sale bien, pues en otros no, ¿sí? Pero esa es la idea. Bueno, también quisiera comentarles lo siguiente. Estoy en eso, permítanme tantito. Ustedes van a encontrar siempre disponible su material para trabajar al inicio de la semana, ya sea el domingo en la noche, programé mi timer para que se pudieran abrir, para que ustedes digan, tengo la disponibilidad de mis materiales. Nosotros tenemos asignados una clase los martes, otra clase los jueves y esta clase de 2 horas los viernes. En esta modalidad en línea, muchachos, pues algunos hemos desarrollado estrategias y ninguna es criticable para malo, pero yo vengo, se los digo personalmente, en estudiar licenciatura en Derecho y estudiar mi doctorado, mucha de él, uno fue totalmente en línea y otro mucho en línea, porque mis compañeros, mis profesores, pues estaban en diferentes universidades o lugares, entonces la manera de comunicarme con mi asesor, pues era vía remota. La manera que se me daba mi clase o seminario, pues la sesión que tenía era de esa manera. Pero ahí yo aprendí, muchachos, sobre todo en la licenciatura, que había que tener organización de tiempo, ¿sí? Porque yo vengo de un plan formativo así. Esa es la razón que desde el semestre anterior les daba materiales y les cronometraba tiempos para prepararse. Voy a tratar de imitar lo mismo para este semestre. ¿Qué quiero decir? Que les dará tanto el martes como el jueves para que ustedes puedan leer su material, ¿sí? Puedan prepararse, puedan generar su disciplina de estudio, ¿sí? Y el viernes yo voy a exponer la clase. Material que ojalá ustedes lo hayan leído y les de alguna manera reforzar o aclarar dudas sobre lo que tienen. En esa misma dinámica de martes y jueves, ¿sí? Voy a tratar de que ya sean que los exámenes en conjunto o mini exámenes se programen siempre los martes, ¿sí? Para que sea nuestro único día de evaluación a lo largo de todo el semestre. Sé que los martes voy a tener evaluación. Puede ser que un martes no la haya, porque no junte el material, porque es un material más abundante, el tema no lo he cerrado, pero siempre van a quedar que los martes. Entonces, me voy a permitir aclarar esto en el pizarrón. ¿Sí? Va a ser martes, jueves, viernes. Estamos de chaleco, ¿sí? Los martes hay sesión, bueno, voy a poner así, sesión. O evaluación. Para no especificar el grupo, ¿sí? Y los jueves, ¿sí? Es para que ustedes hagan su preparación o lectura.
Si yo me apretara en tiempo también para la explicación, les diría, muchachos, necesito una sesión, voy a tomar el jueves, ¿sí? ¿Cómo ven? Alguien puede abrir su micrófono y decir, oh, parece bien, pero también igual lo someto a que ustedes me digan, no, lo pensamos, pero creo que es una buena organización. Sí, maestra, me parece muy bien. ¿Sí les parece? Vamos a iniciar. Entonces, repaso. Los martes será nuestra evaluación. Si lo requiero, habrá alguna sesión, ¿sí? Pero no lo creo. Lo quiero conservar para evaluación, ¿sí? Jueves es para su preparación. Si lo llegara a requerir, les voy a avisar, ¿sí? Pero espero que no. Pero eso sí, los viernes nos vemos para visualizar nuestro material, tener algunas dudas o especificar algún punto. ¿Sale? Bien. Entonces, ya tenemos nuestro programa, esto que es muy importante, lo de la evaluación, ¿sí? Vimos lo de nuestras sesiones acomodadas, vimos nuestras sesiones en Teams. Bien, ahora, ¿qué pudieron ver ahorita que entraron a Teams? Encontraron unos libros, ¿sí? Esos libros, 1, 2 y 3, ¿sí? Son libros de apoyo, ¿sí? El primer libro, tienen la oportunidad, ábranlo. Vamos a buscar el mío. ¿Sí? Y en ese atlas, muchachos, está muy bonito, muy interesante, porque ustedes pueden de alguna manera allegarse cuestiones anatómicas microscópicas. ¿Sí lo están visualizando? Sí. Sí, maestra. Sí. Muy bien. Les digo, no es para que lo estudien, se lo aprendan, no. Es para que tengan ese auxilio de un corte particular de hoja, de un corte particular de raíz, ¿sí? Les permita, pues, ampliar su conocimiento, ¿sí? Enseguida vienen otros 2 libros, que está marcado como número 2, y es el libro que se empieza con la palabra escaso. Es un apellido. Es un libro que aborda tanto la fisiología vegetal como la fisiología animal, más o menos 50 y 50% del libro. Este libro, el Politécnico, ¿sí? A mí me gusta este libro porque es muy didáctico, pero en muchos aspectos se queda cortito, ¿sí? Creo que podríamos ver más cosas, pero es un buen libro para que ustedes, como yo digan, me habló de este fenómeno, voy a revisarlo aquí, a ver qué me dice esto, ¿sale? Y después viene otro libro que les pongo como tercera opción, pero también empiecen con el de escasos, ¿sí? Empieza como ASCOM, Fundamentos de Fisiología, el número 3. Ese es un libro, si quieren ábranlo, muy denso. Es un libro hecho por diferentes investigadores expertos en una área, ¿sí? Entonces desarrollan temas hasta experimentales reportados en algún tipo particular de planta. Entonces se vuelve muy, muy denso, ¿sí? Pero para algunos capítulos puede ser muy bueno, ¿sí? Entonces, déjenlo ahí como, digamos, su información, su respaldo para apoyar un conocimiento de teoría y de laboratorio, ¿sí? Entonces, les generé su pequeña bibliotequita de su atlas microscópico, cortes microscópicos, les generé su biblioteca de libro general básico, escasos, número 2, ¿sí? Y número 3, uno ya más completo, más denso, más pesado, muy robusto, pero tiene información muy interesante en temas particulares. ¿Sale? Entonces, ténganlos ahí a la mano como su biblioteca de consulta. ¿Sí? Bien. Entonces, regresando
al aula virtual, ¿sí? Y les agradezco que me contestaron el examen diagnóstico, ¿sí? Vienen ahí lo que les decía de los exámenes, la calificación, y pues bueno, ya me meto de lleno a la primera unidad, ¿sí? Entonces, la primera unidad, como lo vimos, habla de la introducción a la fisiología vegetal, pero antes quisiera decirles algo. En cada unidad voy a introducirles algunas cositas. Me dediqué en este tiempo de confinamiento a buscar una serie de videos, unos más actuales, quizás unos más viejitos, pero no por ello menos importantes, todos abocados a la fisiología vegetal, ¿sí? Entonces, la idea es que sea un video documental de apoyo también. Es decir, no voy a preguntar sobre él, pero sí quiero que los revisen. Son documentales pesados porque tienen un promedio de 45 a 55 minutos, ¿sí? Pero siempre en ellos van a encontrar un punto de interés de lo que estamos hablando o de lo que iremos a hablar, ¿sí? Entonces, me di a la tarea de buscar 16 videos, creo que llegué al 17, ¿sí? Y van a ver que la idea no es estar así pegados a ellos porque, pues, no quiero que lo sientan como una obligación. Pueden estar haciendo alguna actividad y correr el video y estarlo escuchando como un programa de televisión. Muchos de estos videos tienen un contenido para tratar de acercarse a la población en general, ¿sí? Pero tiene elementos que ya con fundamentos de fisiología vegetal ustedes pueden comprender muchas más cosas, ¿sí? Entonces, es un apoyo documental visual para cada tema o cada unidad, ¿sí? Entonces, busqué esto por semana, así que vamos a tener cinito científico, vamos a decirlo de alguna manera, para nuestro curso, ¿sí? Bien, entonces ahí van a encontrar eso. También me permití en la primera unidad agregarle algo que tenía pendiente para María Fernanda y otras compañeras que estuvieran interesados. Le incluí, ¿sí?, unas láminas de botánica. Si quieren, por favor, denle clic a eso. Y estas láminas de botánica les habla sobre la cuestión taxonómica, les habla de la cuestión anatómica, les habla de la cuestión funcional, ¿sí?, de general de las plantas. Entonces son láminas muy interesantes que pueden tener también como un soporte rápido, inmediato, para comprender alguna lectura, ¿sí? Tenía ese pendiente y ya lo cumplí, ¿sale? ¿Sí estás por ahí, María Fernanda? Sí, maestra, aquí estoy. Muchas gracias. Muy bien, porque me tardé un montón, pero gracias. También para el curso queda muy largo. Bueno, entonces, me permito, pues, iniciar propiamente el curso, ¿sí? Bien, voy a borrar esto. Maestra, mientras puedo hacerle un comentario. Perdón. Claro. Dígame. Lo que pasa es que uno de mis compañeros no está agregado al equipo. No sé si le pudiera dejar en el chat nombre para que lo agregara al finalizar. Hay un mensajito, lo agrego. Miren, fíjense, ahorita aprovechando esto y en la confianza que ya tenemos de tratarnos, ¿sí?, se los menciono. Miren, para que uno los pueda agregar en el equipo, tienen que aparecer en una base de datos que a nosotros nos abastecen. Y ni siquiera la vemos. Cuando estamos hablando de un equipo, podemos, por ejemplo, González, y ni siquiera puse Díaz, cuando aparecen todos las personas que son González y pueden ser Dian, pueden ser, por ejemplo, una familia que se apellida así, pueden ser Díaz, pueden ser 10, y ahí tú vas jalando a los estudiantes. Pero tú puedes poner el nombre de tu estudiante, puedes elegir el ID, puedes ponerlo por apellido o por nombre y nomás no sale.
pueden ser diferentes situaciones. Uno, que por alguna razón no han realizado la inscripción correcta, es decir, no han hecho su procedimiento típico que hace de inscripción al siguiente semestre. El otro es que hayan dado de baja y luego de alta, ¿sí? Entonces son nombres que se han quedado en la generación de otras listas. Y no es raro, ¿sí? Pero no se sientan mal. Si lo pueden jalar ustedes como invitado ahorita, se los agradezco y ya con el nombre yo lo doy de alta, siempre y cuando aparezca. Esto es muy, muy importante. Si ustedes tienen ese problema de haber realizado su inscripción o se bajaron de semestre o son estudiantes nuevos al curso, muchas veces no están en las bases de datos. Pero, ¿qué son las bases de datos? No, esto ha sido un cohete, muchachos. Miren, hay 3 caminos para nosotros. Uno es lista en el ESIMA. Otro es lista en aula virtual. Y otro es el banco de nombres en Teams. Antes, control escolar manejaba esta información. Ahora lo único que ellos tienen es quien se inscribe hace su pago. Si no lo hacen, todo su procedimiento o solicitud de beca, pero ellos están enterados para el ESIMA. Entonces, ¿quién genera estas listas en nuestra actual realidad administrativa? Lo hace Redes. Redes es un departamento de una de las direcciones de planeación específicamente, que no estaba abocada a hacer esto. Manualmente jalan bancos de datos y los van subiendo. Ahí es donde en ocasiones omiten nombres, pero ni siquiera los culpo. Muchos de esos trabajos en cursos nuevos es totalmente manual. Entonces, si no se genera bien esta lista, no apareces, y el banco gigantesco de datos donde ellos están jalando muchas veces tampoco, ¿sí? Entonces, esto es la razón por lo que les pido lo siguiente. Para los compañeros que están, por favor, no solamente verifiquen que están en Teams, como alguien me dice, no estoy, pero sí puedo entrar muy bien a aula virtual. Ah, qué bueno, ¿sí? Y en el ESIMA les aseguro que están, porque eso lo sigue controlando control escolar. Esto ha sido de veras, no se crean todos en sus diferentes áreas de trabajo, ha habido cambios y difíciles, porque eso yo no me imagino a un compañero haciendo un trabajo que no hacía y subir todas las listas de todas las asignaturas que generan un banco. Hay errores, y a veces hay errores hasta en cómo escribieron su nombre, porque fue manual. Hay que estar atentos en eso, ¿sí? Pero mientras la lista de ESIMA esté bien y pueda entrar a aula, pues pueden acceder a los exámenes. Todo lo demás, por ejemplo, a mí se me han presentado casos como el que me dijeron, yo puedo subirlo, pero si no está disponible, lo reporto, ¿sí? Lo reporto. Ahora, hay que estar pendiente de eso, ¿sale? Bueno, es una explicación, muchachos, porque dirán, ay, pues estos que están haciendo, no, la verdad no la están pasando nada bien. O sea, simplemente antes un protocolo que era muy sencillo de control escolar se derivó en muchas cosas. ¿Sí? Muchas gracias, maestra. Andale. Y el otro comentario era que, viendo una pequeña votación que hicimos ahorita por el medio de WhatsApp, el que teníamos de relación era por mini exámenes. Correcto. Entonces, claro, siempre lo van a saber con tiempo. Voy a evaluar lo de la primera unidad, que sea chiquito, voy a hacer un pequeño examencito. 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 7. Pero recuerden, son pequeños papeles. 1, 2 y 3 será el primer parcial. Y ahí les voy a poner un ojo que todo lo ve, ¿sí? Avisándoles que ya tengo la
el promedio de la calificación del primer parcial. Muy bien, Rebeca. ¿Sí? Entonces ya quedamos en eso, ¿sí? Quedamos en sesiones y quedamos por mini exámenes. Entonces, ahora sí que aviso y les informo, ¿sí? Y no soy Shakira, que pues tendríamos nuestro primer mini examen el siguiente martes. ¿Vale? Es una información pequeñita, pero pues vamos dándole ese matiz de orden a nuestro curso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, maestro. Muy bien. Sí, maestro. Sí, muy bien, muy bien. Ok, entonces, pues vamos empezando propiamente. La manera en como yo les voy a dar su material va a ser con una serie de presentaciones en PDF, ¿sí? Entonces, a veces no me gustan mucho las presentaciones por unas cosas, pero me gustan mucho las presentaciones por otras cosas. Voy a ir a los que sí me gustan. Pues puedo presentar una serie de información rápida que me permite moverme rápido y hablar, ¿sí? Pero a veces para estudiar, ahí voy en la contra, no tiene tanta lógica si no tuve una orden de poner un cuadernito en donde yo pudiera anotar, ¿sí?, algunos asuntos de explicación sobre esa lámina. Entonces yo les sugeriría que se hagan de un cuadernito, ¿sí?, en donde anoten algo, o bien tienen la sesión grabada, pero la verdad es bien cansado volver a ver, honestamente, les digo, vengo de un proceso de educación en línea y lo que aprendí fue a distribuir muy bien mi tiempo, es decir, en el momento me toca estudiar, en el momento me toca presentar mi examen, en el momento estoy en clase, y se me y ya estudié, ¿sí? Entonces, yo les sugeriría que tuvieran allá a la mano algo para hacer esa pequeña anotación en donde la lámina, que a veces parece escueta, o sea, sin mucha escritura, pero esa es la idea para no cansar, pero tiene que tener como interconexiones para poder explicar. Entonces, hay una pequeña anotación al margen de su PDF, si lo quieren hacer así, o en su cuadernito, pues esto los puede auxiliar bastante. Entonces, yo les voy a estar dando eso, presentaciones, ¿sí?, en donde yo voy a sacar de ahí el examen. Y ya vieron cómo son los exámenes. El verdadero, recuerden, son afirmaciones que yo hago, pero doy una cualidad, doy una función, afirmo algo, pero pudiera no ser cierto, es lo opuesto, falso, verdadero. Y en la opción múltiple, pues hay que leer muy bien la pregunta, ¿sí?, y tomar la opción de 4 o 5 que yo les presente. Diseño de examen, ahorita aprovecho, de acuerdo a la densidad de preguntas, sus 20 minutos, 25 minutos, ¿sí?, promedio. Bien, entonces, si gustan ir abriendo su primera lámina, ¿sí?, su primera presentación que dice introducción a la fisiología vegetal, ¿sí? Y antes de hablar de ella, voy a tomar todo un contexto para hablar de la fisiología vegetal. Fíjense, ahora que estuve recolectando todos esos videos, no dejo de maravillarme, ¿sí? Bueno, todos los fenómenos me causan interés, pero cuando vuelvo a retomar algo, me vuelvo a emocionar. Y yo creo que mientras alguien se emocione de algo, pues estás en la pomada, o sea, estás en el juego, ¿sí? Sigues activo. Y las plantas son maravillosas, muchachos. Miren, las plantas se desarrollaron como otros organismos en nuestro planeta, ¿sí?, generando relaciones tan específicas para otras especies vegetales y animales que ni siquiera nos podríamos imaginar. Voy a citar una. Hay una pequeña avispa, ¿sí?, minúscula, que depende de una orquídea para lograr su reproducción. Si esta orquídea desaparece, pues también desaparecerá esta avispa, ¿sí? Hay relaciones súper íntimas, plantas y animales. Entonces, pero estuvieron primero en este registro fósil que tenemos, porque siempre hablamos de la evolución como un referente de lo que somos, pero en realidad, muchachos, en este registro tenemos con claridad
que primero se desarrollaron las plantas, ¿sí? Entonces, quiere decir que en este establecimiento de relaciones finas con otros organismos, ¿sí? Pues nosotros dependemos de ellas. Y esto es real, ¿sí? Como les pregunté en su examen diagnóstico, hablé sobre los organismos autotrófos, los organismos fototrófos, ¿sí? Pues tienen esa peculiaridad de transformar una energía física, que es un fotón de luz, a una energía química, que es un potencial de hidrógeno, a una representación bioquímica útil, como es un carbohidrato. Fantástico. Pero yo no quiero que se vayan en la mente que generan glucosas y almidón. No. Creo que lo más relevante que hacen es que fijan carbono. Y ese carbono son esqueletos carbonados de muchísimas estructuras. Pero no solamente hacen eso, son capaces de fijar, ¿sí?, en asociación compuestos como el nitrógeno, como el azufre. Al tener esta capacidad con ciertos microorganismos, bacterias y hongos, ¿sí?, las ha brindado, les ha otorgado una autonomía para su desarrollo. Las plantas, y lo digo así como genéricamente, tienen diferentes grupos que son denominados plantas inferiores. Los mejores ejemplos son los musgos, ¿sí? Plantas ya más fuertes o vigorosas que podemos palpar y ver, como son los helechos, ¿sí? Pero también tenemos otras plantas de adaptaciones muy peculiares, como son las algas. Y dentro de las algas encontramos las rojas, en grupo genérico enorme, las cafés, las verdes, ¿sí? Encontramos probablemente a las plantas superiores, a las cuales se les dice con cubierta o desnudas, angiospermas y gimnospermas, que son dos enormes grupos. Pero uno de esos grupos, en todo lo que les mencioné, los musgos, las plantas superiores, las algas, ¿sí?, las gimnospermas, alguien como si fuera una carrera de desarrollo en este proceso evolutivo para las plantas, ¿sí?, fueron alguien que destacó y fueron las llamadas plantas con flor, las angiospermas. Entonces quiere decir que la estructura, el desarrollo evolutivo de la flor le dotó a estas plantas también otras cualidades que resaltan, como ese hermoso color de ese lirio, o por qué no de ese narciso, o por qué no de esa crisantemo, esa rosa. Son colores que no se hicieron para los humanos, ¿eh? Son colores que se hicieron para que alguien se acercara a ella y las polinizara, como son muchos insectos. Ese hermoso color de las flores no fue hecho para nosotros, los disfrutamos y nos dan hermosas fotografías postales, mentales, pero recuerdos, pero no fueron hechas para nosotros. Fueron señalamientos como si fueran indicadores de carreteras o de una autopista de automóviles, o una pista de aviones en donde aterrizar. Llegan los insectos que tienen la capacidad de poder tener la percepción de una longitud de onda mayor, visualizan en muchos de los casos la longitud ultravioleta y la infrarroja, ¿sí?, y pueden detectar en 1.000.000, en espacios abiertos, pequeños lunares con una tonalidad especial, y eso es lo que los hace llegar. ¿Sí? Pregúntense, ¿por qué una mariposa monarca que va migrando es capaz de detenerse y encontrar esa pequeña planta conocida como planillo o venenillo? ¿Sí? Venenillo porque su látex es venenoso para muchos otros insectos. Platanillo porque genera una bala, ¿sí?, en una de las
especies de esta planta, pueden ser 3 o más, entonces parecen como una penquita de bananos, ¿sí? Bananillo. Entonces, son capaces de detectarlas cuando ellos están volando a mínimo unos 200 metros, cuando van viajando, cuando van migrando, ¿sí? De altura. Entonces, son capaces de visualizarla, de encontrarla, cuando no son plantas que no puedan llegar a medir, tal vez las más altas que yo he visto cultivadas en invernadero, tal vez 1,60, 1,80, ¿sí? Pero normalmente, como son desarrolladas a cielo abierto, pues se quedan chiquitas, 60 centímetros, y son capaces de encontrarlo. Entonces, todos estos fenómenos de asociaciones, muchachos, no me dejan de sorprender. Y muchos de estos fenómenos se los van a encontrar en uno u otro de esos videos que les presento. También quisiera decirles, antes de abordar la lámina, la introducción, ¿sí? Es que hay algo muy importante. Cuando uno estudia fisiología vegetal por primera vez, normalmente, ¿sí?, vemos un panorama general de la fisiología vegetal, ¿sí? Pero teniendo un grupo tan vasto de plantas marinas como las algas, ¿sí?, las plantas inferiores como los musgos, las gimnospermas y las angiospermas, y dentro de las gimnospermas, esas gigantescas pinos o secuoyas, la fisiología en todos los grupos que les acabo de mencionar es totalmente diferente. Pueden partir de un principio, ¿sí?, que comparten, pero pueden tener tan grandes diferencias, ¿sí?, que harían que yo estudiara la fisiología de leñosas, ¿sí? Y puede haber ahí, básicamente son gimnospermas, pinos, secuoyas, abetos, ¿sí? Pero podría ser la fisiología de pastos, y los pastos normalmente son monocotiledóneas, ¿sí? Etcétera. Entonces, hay fisiologías ya muy específicas de acuerdo a lo que yo ya en ese andar de estudiar voy tomando y me preparando, ¿sí? Entonces, este curso es introductorio. Mucha de la información va orientada a las plantas más sofisticadas, que son las plantas con flor, ¿sí? Pero el mejor ejemplo de decirles cómo un árbol de unos 300 metros de altura es capaz de subir columnas de agua, pues tengo que hablar básicamente de gimnospermas leñosas con la secuoya, ¿sí? Entonces, cuando nos acercamos por primera vez a fisiología vegetal, redondeo mi comentario, podemos ver casos específicos de los grupos, ¿sí? Pero normalmente está fundamentada en un curso general hacia las angiospermas, a las plantas con flor, ¿sí? Pero aclararé cuando hable de algo en especial, ¿sí? Pero como curso introductorio está bien, más me gusta especificarlo. Bien, antes de seguir leyendo, abordar esto, yo quisiera que pensaran lo siguiente. Miren, nosotros no somos capaces de fijar carbono, ¿sí? Producimos energía endógena, claro, tenemos nuestras mitocondrias, pero toda la materia prima de esqueletos carbonados, ¿sí?, pues dependemos básicamente de las plantas. Entonces, nuestra dieta, ¿sí?, está claramente definida y somos lo que somos como especie humana por esa dieta que lleva a cabo como fijación, a su vez, una planta de esos carbonos. Pero no solamente es eso, nosotros podemos tomar el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno suelto en nuestro cuerpo, muchachos, el compuesto fisiológico que podría mencionarles sería el amonio. Es una papa caliente en nuestro cuerpo, es un veneno, ¿sí? Pero el nitrógeno es tan importante que permite la estructura, ya lo vieron,
de elementos como nuestras bases púricas y pirimídicas, nuestras bases jánticas, ¿sí? Y otros compuestos. Entonces, es vital también. Pero a lo más que hemos desarrollado como especie humana es a tener compuestos enzimáticos que pueden desaminar y transaminar, es decir, reubicar el nitrógeno, pero no somos capaces de fijarlo. Entonces, en ese sentido, les digo, las plantas son muy, muy especiales. Pero ¿por qué ellas fueron tan exitosas evolutivamente y tienen una gran diversidad en nuestro planeta? ¿Y a qué me refiero a la diversidad? Que si nosotros juntáramos al grupo de peces, de anfibios, de reptiles, de aves, de mamíferos, ¿sí? Y bueno, ahí me voy a quedar, porque el otro sería arácnidos, y estoy hablando de todas las familias que se dan agregaría a este grupo, pero sumando a estos anfibios, a estos reptiles, a estas aves, a estos peces y los mamíferos, no alcanzamos a cubrir la gran diversidad de especies o grupos vegetales que hay. Entonces, estoy hablando de una gran diversidad. Y esa gran diversidad se obtuvo porque compitieron por estrategias de sobrevivencia. ¿A qué me refiero? Hay un principio en las plantas. Y es la inmovilidad. Las plantas no se mueven. Ok, nos hemos visto tal vez en una pasiflora, unas pequeñas, está la rama, sale sus hojas, pueden salirle pequeñas cositas que tienen estas formas, lo cual les permite agarrarse a un tutor. Un tutor es un alambre, ¿sí? Y poder poner nuestras enredaderas. Claro, tienen movimiento. Ese zarcillo, si se llama, fue capaz de agarrarse del tutor. Sí, ok. Tengo una planta sensitiva. Es una leguminosa. Y cuando yo la toco, su hoja se mueve. Tengo plantasoles gigantes que mueven su cabezuela de acuerdo a la intensidad solar que reciben y se van moviendo buscándola a lo largo del día. Correcto. Se mueven, pero yo me refiero a este principio de inmovilidad al desplazarse. Del lugar 1 al lugar 2. ¿Sí? Ok. No tienen patitas, no tienen piernitas, ¿sí? No tienen pseudópodos, no tienen una manera de poderse mover, ¿sí? Ok. Que las semillas puede llevarlas el viento, estructura de una planta que se puede mover, pero sabemos que no lo hace a voluntad. Puede tener un pequeño botón, o sea, pegado a ella, una estructura de celulosa plumosa que le permite ser arrastrada por el viento, como ese famoso diente de león. Entonces hemos cortado uno y soplado y ver cómo se desperdigan llevadas por el viento. Son muy ligeras. Se mueven, sí, pero no tienen la movilidad que tiene un animal. Ese es el punto. Al no tener esa movilidad, muchachos, al no poderse desplazar, ¿sí?, tuvieron que decir, bueno, pues aquí me quedo, así que me tengo que enfrentar a si hay o no hay agua, a si hay radiación solar y qué intensidad hay, a si hay frío o hay calor. ¿Sí me explico? Y todo esto hizo, muchachos, que ellas desarrollaran un metabolismo
y una estructura física especial para este lugar. El principio de inmovilización detonó su morfología y su fisiología, su propio metabolismo. Ya vimos que, referente a su metabolismo, nosotros tenemos un primario y un secundario. Y el primario, pues son esos lípidos, esos carbohidratos, esas proteínas, ¿sí? Y hay quien pone ácidos nucleicos, ¿sí? Pero en el metabolismo secundario, pues fue la parte medular central de nuestro curso pasado. Esos taninos, esos lignanos, esas cumarinas, esos alcaloides, esos flavonoides, y ahí nos vamos. Obvio es que no es un desecho. El metabolismo secundario, dado de esa inmovilidad, es vital para la planta porque todos esos principios químicos tienen una función. Son activos fisiológicamente, le permiten a la planta llevar a cabo sí, pero también para ella son lugares para conservar elementos que no siempre están disponibles en el suelo. Pero ese les hizo tener una morfología tener un cuerpo, tengo que tener mis láminas foliares, tengo que tener unas raíces que me permitan soportar esa radiación solar, que me permitan soportar ese frío, que me permitan vivir, ¿sí? Por tanto, muchachos, en esa morfología y en ese metabolismo, ¿sí? Se generaron situaciones, ¿sí? Que a ella le permite responder de una forma u otra de acuerdo a las condiciones ambientales. Vean que esa morfología y esa fisiología nos lleva a una subdivisión de ellas, que es la reproducción. Ya lo vimos en genética. La adecuación o el fitness, que siempre que sea mayor de 0, es ser exitoso, es decir, lograron pasar sus genes a la siguiente generación, ¿sí? Entonces, las plantas se tienen que abocar ¿a qué? A no solamente sobrevivir en esa inmovilidad, sino a tener una capacidad reproductiva y efectiva, ¿sí? Y esa reproducción, ¿sí?, puede ser la más compleja, generar semillas. Y por eso es la unidad de uno de nuestro curso. Pero otras son las reproducciones asexuales. Y a mí dentro de las reproducciones asexuales, pues ahorita pues ando trabajando con los agaves, ¿sí? Los agaves son bien peculiares, muchachos. Pueden generar prolongaciones de sus raíces y de ahí tener, se le llama así, hijuelos, ¿sí? Pueden generar una vara floral, y para los que somos de campo sabemos que esas varas las asan, son riquísimas en carbohidratos, son el famoso quiote, ¿sí? Y pueden tener estructuras florales que les permiten cumplir la producción de semillas. Pero no solamente hace eso, a lo largo de todo su quiote puede tener pequeños brotes en donde se desarrollan pequeños agaves
conocidos como pulvirus. Vuelvo al caso, estoy hablando específicamente de los agaves. No todas las plantas tienen estos métodos asexuales de reproducción. Hijuelos, pulvirus, sexual, semilla. Pero además vemos que podemos aplicarle a muchas plantas desarrollos biotecnológicos, ¿sí? Cuando la planta es de particular interés o bien es rentable la multiplicación somática, clonal, masiva de una planta de interés. Entonces, todos estos fenómenos, muchachos, se dieron ¿por qué? Por el principio de inmovilidad. Si les dije que juntando todas las especies animales, las plantas nos superan por mucho. Fíjense que no quise juntar a los insectos porque también son muy vastos, etcétera. Sí, no me comprometería a hacer esa aseveración. Pero en todos esos grupos vegetales hay estrategias específicas morfológicas, metabolismo, ¿sí? Reproductivas para sobrevivir. Porque deben ser exitosas, lograr pasar sus genes a la siguiente generación. ¿Sí? Bueno, siempre, desde que estamos, yo creo que desde por ahí de la secundaria, se nos empezó a decir que las diferencias o a revisar las diferencias de las células vegetales y animales. ¿Sí? Pero antes de ver eso, que es lo que aboca nuestra segunda unidad, ¿sí? Nosotros tenemos diferencias morfológicas directas con las plantas o tenemos características específicas con las plantas, ¿sí? Entonces, a esto está abocado estas pequeñas láminas de introducción que me voy teniendo ellas y tratándolas de ir explicando, ¿sí? Y dice... Dice, contexto. La fisiología vegetal es la ciencia que estudia cómo funcionan las plantas. Explica cómo estas son capaces de utilizar la energía de la luz para sintetizar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Pero yo sería más amplia ahorita, como les dije, transforma una energía física a una energía química y luego a una energía biológica. ¿Por qué hago diferencia en química y biológica? Porque física y química. Física es un fotón. Química es la fijación de una estructura carbonada, pero después la integro a una biomolécula. Doy otro ejemplo. Si yo hablara de un potencial redox, es decir, sustancias como tener una gran cantidad de oxígeno o que me diera un potencial eléctrico, pues eso es energía química, ¿sí? Pero no biológica. Bien, explica cómo lleva a cabo su función hidráulica. También explica cómo se desarrollan, se reproducen y son capaces de adaptarse al ambiente y cómo se integran estos procesos en espacio y tiempo. Esto es súper interesante porque si bien vamos a ver cómo funcionan las plantas, vamos a repetirlo, nos vamos a abocar a las plantas con flor porque son las más complejas, pero veremos otros ejemplos. ¿Qué significa espacio y tiempo? Ahorita estamos en invierno y nosotros lo sabemos porque tenemos frío, ¿sí? Pero porque estamos ubicados en esta posición geográficamente. Si estuviéramos en otros países como Argentina, ellos están en su verano. Entonces la visualización de su Navidad con nieve, pues es esa ilusión de Hollywood, ¿sí? De Santa Claus. Pues es un esquema totalmente diferente, pero los humanos tenemos esa peculiaridad, nos podemos mover y tener ciertas condiciones, pero las plantas no. Las plantas están desarrolladas a detectar en un tiempo, ¿sí?, ciertas condiciones, y las plantas se preparan
se preparan para los inviernos o se preparan para las condiciones que les brindan un estrés. Les dan un estrés que no pidieron, pero hace resistirlo. Entonces, ¿por qué vemos la caída de las hojas de los árboles? ¿Se caen por el frío? No. El frío fue una condición de tiempo estando en un lugar, en un espacio, que le indica que si no, ella no genera la autocaída de las hojas, pudieran morir congeladas. Y esto dañaría no solamente a la hoja, sino comprometería la sobrevivencia de toda la planta. Entonces la planta genera un programa en espacio y tiempo de caída de sus hojas, fenómenos de abscisión, ¿sí? Bien. Divisiones de la fisiología. Fíjense, yo me he dedicado a la fisiología, estoy dedicada al desarrollo de la realidad, la llevo a cuestiones agronómicas, a la investigación básica, ¿sí? Veamos. Hay una disciplina que corresponde a nuestra tercera unidad que se llaman relaciones planta-suelo-atmósfera. O sea, la planta está en un lugar, en un ambiente con el que se relaciona. Para un agrónomo o para un biólogo, un biotecnólogo que esté involucrado en el cuidado de plantas, tiene que ver su aplicación directa en el riego, la fertilización y la productividad agrícola. No le voy a poner más agua de la que necesita, porque el agua es dinero. Los pozos no te cobran propiamente el agua. Los pozos agrícolas te cobran la explotación del pozo. ¿Y cómo se logra la explotación? Con una bomba. Es decir, te cobran la electricidad, ¿sí? Entonces, pueden llegar a ser recibos de 25,000 pesos en una lámina de riego de unas 10 hectáreas. Eso es por mes, ¿sí? Imagínense cuánto tiene que ser rentable el cultivo. Por esta razón, muchachos, en muchos casos los subsidios agrícolas van orientados a poder apoyar en el gasto de luz, que es la explotación del pozo, ¿sí? Así que para un agrónomo, conocer esas relaciones planta-suelo-atmósfera de un cultivo particular, ¿sí?, es vital para no gastar más agua de la que la planta necesita. Otra disciplina son aquellos que estudian la fotosíntesis. La fotosíntesis, dijimos, que es un proceso que me permite formar esqueletos carbonados, ¿sí? ¿Puedo yo hacer una planta más eficiente? ¿Puedo ponerle condiciones para que su metabolismo fisiológico de fotosíntesis sea más eficiente? Sí, sí, claro, puedo hacerlo. Entonces, son campos de estudio. Otro, el metabolismo secundario, como lo vimos en fitoquímica, ecología, medicina, la industria por la producción de esos metabolitos secundarios. Crecimiento y desarrollo, es decir, ¿qué tan adecuado es tener, por ejemplo, un trigo, una avena, un maíz precoz? ¿Qué significa precoz? De rápido crecimiento. Entonces pronto van a tener su fruto, pronto van a tener una gran cantidad de follaje, ¿sí?, que puede generar biomasa útil. Entonces, el conocer cómo crece
Oigan, que todos hay que salirnos de esta reunión para cambiarnos a la otra que va a abrir, ¿ok? Bye. Sí. En donde te acomodes a una época de frío. Pero normalmente, muchachos, esto del crecimiento y desarrollo tiene una clara aplicación agrícola. O sea, entre más pronto un cultivo se desarrolla, sabemos que es agua, y esto es energía y es luz, ¿sí? También gastas menos abono, puedes sacar 2 ciclos de cultivo al año, ¿sí? Entonces, nosotros biotecnológicamente hemos estado ya abocados, tal vez en unos 10 últimos años, a generar variedades que tienen esto, ¿sí? Un crecimiento adecuado a nuestras necesidades. Fundamentalmente se refiere a ser rápido. Por eso, cuando buscamos semillas, ustedes van a encontrar rótulos que dicen ciclo corto, semillas de ciclo corto o rápido, que quiere decir que en lugar de tardarse esos 3 meses y medio, 4, lo puede hacer en 2 meses y medio, máximo 3. Es decir, se están ahorrando 30 días de riego de abonos y por tanto, en lugar de sacar 2 cosechas, pueden sacar 3 cosechas al año. Otra, fisiología de las plantas sometidas a estrés, ¿sí? Dice, productividad en zonas áridas o salinas, mejoramiento, ecología. ¿Qué es el estrés? No lo especifiqué cuando leí la unidad, pero puede ver desde estrés antropogénico, es decir, nosotros desplazando a plantas, pero también puede ser un estrés por daño por insectos, puede ser un estrés por una gran cantidad de sales en el suelo, por escasez de agua, por fuego, por temperatura, todo lo que a ella le implique no desarrollarse adecuadamente, eso es estrés. Nosotros estamos ahorita en un estado, muchachos, no digo, hablo geográficamente, Aguascalientes, que ha modificado mucho su temperatura, pero hay algo que nos pega más, la radiación solar. Una cuestión, ¿no? Si bien están íntimamente relacionadas, no son lo mismo. ¿Qué me refiero a esto? Podemos tener una temperatura alta estable, pero podemos tener una incidencia de radiación enmarcada en ciertas horas del día. Y esta radiación puede dañar a nuestros cultivos, ¿sí? Impidiéndoles que se desarrollen adecuadamente. Entonces, también estamos abocados a desarrollar especies que tengan esa capacidad de resistencia a ese estrés, ¿sí? Relaciones planta-microorganismo. Yo les dije que eran capaces de fijar esqueletos carbonados, pero también el nitrógeno nosotros lo obtenemos de las plantas, pero las plantas en muchos de los casos no pueden hacerlo solas. Su mecanismo de fijación del nitrógeno es realmente muy pequeño, entonces se asocian. Básicamente son asociaciones bacterianas. Entonces, hay institutos abocados al estudio de la fijación del nitrógeno. Entre más nitrógeno fijes, más cantidad proteínica puede desarrollar tu cultivo. Entonces, hay ya preparados comerciales conocidos como micorrizas, hongos, ¿sí? Bacterias preparados para suelo que le permite asociaciones con su raíz y ser más eficientes en la fijación del nitrógeno. Y por último, la biotecnología vegetal, pero no porque sea último es menos importante que todas las demás. ¿A qué se refiere esto? A que conociendo el proceso de la planta en su desarrollo, ¿sí?, morfogénico, nosotros podemos aplicar diferentes procesos, ya sea en ingeniería genética, micropropagación y el cultivo de tejidos. ¿Pero a qué van abocados, muchachos? Siempre la biotecnología vegetal tiene una parte experimental y una parte práctica. Práctica es llevarla a campo, implementar protocolos, ¿sí?, ya sea de ingeniería, de micropropagación, de tejidos vegetales y que estos yo pueda adaptarlos al campo. Bien,
Vamos a concentrarnos en las características distintivas de los vegetales. Ahorita no voy a hablar tanto de estructura celular, porque ese es tema de nuestra siguiente semana, ¿sale? De nuestra siguiente o siguientes semanas, por ahí, ¿sí? Bueno, uno de ellos, como les decía, es el principio de inmovilidad. Es el que detona todo. Como dice ahí, disponen de un espacio limitado de suelo y aire para obtener lo que necesitan, ¿sí? Pueden estar en lugares con poca disponibilidad de cosas, como es nitrógeno. Entonces esto las llevó, muchachos, a tener factores limitantes para crecer, pero dicen que cuando hay necesidad de algo, pues uno se pone creativo. Pues ellas también se pusieron creativas. No fue en un año, no fue en una década, no fue en un ciclo, fueron en cientos de años que les permitió desarrollar y modificar enzimáticamente y adquirir vías metabólicas que le permitieran sobrevivir. 2. La autotrofía. ¿Qué significa esto? Que son capaces de sintetizar moléculas orgánicas a partir de precursores inorgánicos. Pero además es autotrofa, porque en el sentido de que es capaz de tomar esa radiación y utilizarla para la conversión de algo físico en algo químico. ¿Tienen cierta dependencia? Pues sí, básicamente dependen de ciertos elementos. En alguna ocasión, muchachos, leí un artículo que el autor lo tituló y se me hizo muy bonito, es "Fíjame el nitrógeno o quítame la vida". En realidad, nosotros no tenemos problemas del nitrógeno porque lo adquirimos de ellas, pero ellas establecieron esas relaciones específicas para poder el nitrógeno. Un factor limitante que representa para ella un punto de partida es la de agua. Capaces de deshidratar tejidos, y ahí lo que nos interesaba era perder la cantidad de agua, llevarla a menos del 10%, ¿sí? Pues porque eso impedía el crecimiento de agentes contaminantes. En el sentido de una planta viva, pues es algo, somos capaces, vital, ¿sí? Forma ese 90% o más de la estructura propia de su cuerpo. Ellas son agua, ¿sí? Eso es lo que las sostiene, además de ciertas estructuras peculiares que tienen, como es un polisacárido conocido como celulosa, ¿sí? Pero quien mantiene esa turgencia es la cantidad de agua. Pero no solamente le da su estructura corporal, sino que mediante el agua, como es nuestra sangre, haciendo un símil, le permite la movilización de todos esos elementos, tanto los que ella necesita como los que produce, a diferentes sitios, ¿sí? Bien. Otra más, su metabolismo, ¿sí? Las plantas tienen un metabolismo más productor que destructor, es decir, sintetizan cosas, es decir, tienden hacia el anabolismo. Pero, pues, obvio, también requieren el reacomodo proteínico, el acomodo de carbohidratos, y tienen fenómenos catabólicos, pero como que están abocadas a construir. Pensando en ese principio de inmovilidad, yo les diría que es como pensar en esas épocas para nosotros de vacas flacas. Decimos, bueno, hay que ahorrar, tenemos que ahorrar para prepararnos para nuestra vejez, tal vez, para una situación de emergencia. Las plantas siempre tienen eso presente. Como no pueden huir o no se pueden refugiar, ellas siempre tienen reservas para sobrevivir. Y llámesele no solamente ese carbohidrato, tienen estructuras morfológicas vegetales de sobrevivencia. Vamos a pensar, por ejemplo, hacia algo sencillo. Ese zacate que crece entre las losas de nuestro suelo, en nuestra cochera o en frente de nuestra casa. Un zacate que se puede volver muy molesto. Podemos quitarlo, arrancarlo, pero basta con que se quede una pequeña raicilla que literalmente para nosotros sería estar deshidratada para que todas y se activen
nuevos brotes por esas yemas de crecimiento que tenía. ¿Pero por qué las tenía? ¿Por qué gastar energía para eso? Porque se pudo haber enfrentado a un humano que la arrancara, a un animal que se la comiera, a un incendio que deforestara toda la capa vegetal superficial, pero quedaron esos pequeños trozos con yemas que puedan volver a crecer. Entonces, ellas tienen también, les digo, fases de destrucción, pero básicamente están orientadas a reservas en estructuras morfológicas o de carbohidratos, un camote, un rábano, un fruto, un hermoso nectarín o un durazno, ¿sí? Capas carnosas. Otra más, el soporte. Como les dije, muchas de sus estructuras se sostienen por agua, pero tiene que haber algo que también sostenga esa agua, y básicamente es su pared. Es una de las características distintivas de las células vegetales. Más gruesa o menos gruesa, todas tienen pared, ¿sí? Y estas paredes no son iguales. Es como hablarles de nosotros. Si yo les dijera que les mostrara la membrana biológica típica, nos abocaríamos al modelo de Nicholson y Singer del mosaico fluido, ¿sí? Y la verdad es que este modelo estándar es muy adaptable a un eritrocito, ¿sí? A una neurona, a un hepatocito o una nefrona. Muy, muy parecida. ¿Pueden variar los tipos de lípidos que tienen? Sí. Puede tener más las neuronas, ¿sí? Que un hepatocito. Pero es curioso, las células vegetales tienen una membrana muy estándar, pero tienen una pared muy peculiar. Es como si le diera su nombre y apellido. Las paredes están constituidas, como lo vamos a ver, por diferentes elementos que le da un carácter, yo diría, taxonómico bioquímico. Son únicas para cada especie vegetal. No así las membranas. Otra característica. Respuesta al estrés ambiental. ¿Por qué estoy poniendo ese árbol en una expresión tal vez de invierno y primavera? Él reconoce la estacionalidad, ¿sí? Si bien nosotros tenemos los sentidos del tacto, del gusto, del oído, ellas tienen otras maneras, tienen otros receptores para detectar cambios de temporalidad, ¿sí? Entonces, pueden responder de manera intrínseca a pequeños cambios y empezarse a preparar para el invierno. Dice, la movilidad ha obligado a las plantas a desarrollar mecanismos complejos para responder a condiciones ambientales adversas. En este caso, imagínense un árbol al cual yo le limito la cantidad de agua. Si bien la temperatura es adecuada, los minerales en su suelo son adecuados, no tiene los nutrimentos correctos o hay algo que imposibilita su crecimiento. Entonces, en lugar de tener ese gran follaje, tiene un follaje más ralo, más escaso. La respuesta a patógenos, ¿sí? Como vimos, su metabolismo secundario, esos productos fitoquímicos, pueden tener una natural respuesta de origen, pueden ser tóxicos, pero también sabemos que les pueden brindar el construir estructuras específicas, funciones específicas, pero muchos de ellos tienen su capacidad de resistencia ante el ramoneo. Llega un animalillo, un bisón como ese, ¿sí? Que esté comiendo, no le gusta, deja de comerlo, o plagas como es el caso de mosquitas blancas. Otra es el crecimiento continuo. ¿Cómo crecen los animales, nosotros como mamíferos humanos, y cómo crece una planta? Las plantas, en esa gran diversidad de plantas que tenemos, ¿sí? Podemos encontrar muchos tipos de crecimientos. Hay crecimientos apicales indefinidos. ¿Qué significa esto? Que crecen y hay que podarlas para controlar ese crecimiento. Pero hay otras plantas que pueden tardar en crecer tal vez 15, 20 años
y llegan a su límite, a su tope de crecimiento. Hay otras que tienen crecimientos verticales, otros horizontales, de tal manera que la parte aérea, su fronda, ¿sí?, puede tener formas diferentes, ¿sí? Sus ramificaciones son específicas y pueden cada año, si son caducifolias, ¿sí?, requerir de una poda, hablemoslo agrícolamente, para que sea el árbol más productivo, o bien, a su vez de ese crecimiento, regenerar nuevas ramas, ¿sí? Entonces, como dice ahí, hay plantas que pueden crecer durante toda su vida, tienen esa capacidad, ¿sí? Pero otras estructuras permanentes que otras ser caducifolias. Las plantas, les digo, no tienen ese sentido del tacto o receptores de piel para el frío o el calor, pero tienen otros mecanismos para reconocer cambios de temperatura. Es decir, tienen la capacidad de decir, tengo frío, y empiezan a desarrollar estructuras particulares para resistir ese frío, como son los rizomas o son los camotes, ¿sí? Y cómo hay plantas que al contrario requieren del frío para poder crecer. El mejor ejemplo son los narcisos o los tulipanes. Es un pleno invierno y ellas están desarrollando y floreando. En cambio, otras tantas plantas detienen toda su actividad. Entonces, el frío no siempre significa dormir. El frío es un detonante de respuestas, de acuerdo a las plantas. Su fenómeno de reproducción. La reproducción, como les decía, está abocada uno a pasar mis genes a la siguiente generación. Esa es la función de la reproducción sexual, diversidad genética. Pero muchas plantas, en esa imposibilidad de que sus semillas sean viables, desarrollaron esquemas de reproducción asexual y tienen clones naturales, ¿sí?, de ellas mismas. Es decir, forman hijuelos, ¿sí?, o forman, como les decía, del agave, esas pequeñas brotes en la inflorescencia, ¿sí? La cosa es sencilla. Ellas buscan una estrategia de poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿pueden hacerlo mediante semilla? Sí. ¿Puedo hacerlo mediante hijuelos? También. Cualquiera es buena, ¿sí? Una y otra es buena. Una planta es exitosa siempre que logra conservar sus genes o pasar sus genes a la siguiente generación. Entonces, en muchas plantas que son sometidas a condiciones de estrés, son aquellas que tienen el mayor número de estrategias para poderse reproducir o sostenerse. Entonces, este pequeño mini examen que van a encontrar para el próximo martes va abocada a preguntarles sobre esas 11 características. Hay que aprendérselas de memoria, pero básicamente es el título. Si uno se aprende el título, lo demás escrito o la misma imagen de la laminilla, de la lámina, les da más información, ¿sí?, sobre las plantas. Pero recuerden con cuál empecé, con el principio de inmovilidad. ¿Sale? Muy bien, jóvenes, pues creo que ya terminé. Esperaba terminar unos 20 para las 9, pero lo hice antes, aún cuando perdí 5 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no. Muy bien. Entonces, nada más para repasar nuestros acuerdos. Quedamos en mini exámenes que conforman los parciales. Quedamos con nuestra sesión segura de Teams los viernes y quedamos con nuestra sesión de mini exámenes los martes. No quiere decir que todos los martes haya, ¿sí? Va a haber, conforme yo vaya terminando, ¿qué? Mi unidad. Y con tiempo sabrán. ¿Sale? Sí. Sí, maestra. Entonces, échense su repasadita, les encargo contesten el mini examen que tengo que elaborar, espero tenerlo disponible para el domingo en la noche,
o lunes temprano, y nos vemos el siguiente viernes. Recuerden, los libros que les puse son su biblioteca, sus libros de apoyo, su atlas, el libro que más me gusta, que es el de escasos. Algunas cosas vienen muy sencillas, entonces me baso en el tercer libro, más robusto, el de Asconvieto, ¿sí? Les puse en la plataforma unos videos documentales. Mientras estén haciendo alguna tarea o algo, comiéndose su cereal o algo, pónganse a ver el video. Van a ver que van a encontrar cosas en este vastísimo grupo vegetal que estamos estudiando, fenómenos muy, muy especiales, ¿sí? Bueno, me despido. Gracias, maestra. Cuídense. Que tenga bonita día, maestra. Igualmente. Gracias, maestra. Maestra, qué gusto verla otra vez. Gracias. Igualmente. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, maestra.